Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Z, que les da la bienvenida a este episodio, que es el episodio 145, donde pues ya dejaré un poquito de lado el tema de anime, porque todavía sigue pronto un episodio pues recurrente, o un tema recurrente sobre anime, que voy a tener ya para los próximos episodios, pero por mientras, para dar un break con lo del anime, pues otro tema. Así que vamos al audio de intro y regreso. Bueno, y el tema de esta ocasión es sobre cómic americano, y sobre todo un cómic que en diferentes momentos de mi vida lo he estado leyendo. No sé, siempre me ha traído una buena sonrisa a la cara, y un tipo de cómic que pues es un tanto diferente a lo que otros cómics americanos presentan. Me refiero a los cómics de Archie, y con esto voy a los Archie Comics, y con esto también pues voy a hablar de tanto de puntos importantes de la serie. También va a servir para introducción para aquellos que son pues que nunca han leído un cómic de Archie, y también pues un poco de su evolución y de sus diferentes presentaciones. Lo más probable es que muchos, sobre todo si están un poco empapados del tema de los cómics, habrán al menos escuchado de los cómics de Archie. Pues los que no conocen tanto de cómic y que son más jóvenes, pues a lo mejor es más probable que no conozcan los cómics de Archie, porque pues al menos acá en México han tenido en últimos años han tenido una publicación muy irregular. Pero bueno, empecemos. Primero, Archie Comics, o los cómics de Archie, porque en sí es una editorial, así se llama Archie Comics, pero más que nada voy a hablar todos los que abarcan el universo de el protagonista Archie Andrews. Primero, explicarles a aquellos que no conocen los cómics de Archie de qué tratan estos. A diferencia de muchos cómics americanos, que por lo regular son sobre superhéroes, sobre acción, de misterio, de suspenso, cosas así, los cómics de Archie son más bien el lado más ligero, más digerible, más accesible de los cómics americanos, al tratar de pues las aventuras y un poco el humor que presentan los diferentes en cada episodio, las diferentes desventuras y enredos románticos, porque es más que nada comedia romántica de el protagonista Archie Andrews, que pues en su vida diaria vemos pues cómo lidia con principalmente con el triángulo amoroso que tiene con dos de sus amigas, de sus principales amigas, pero que también son intereses románticos, y aparte pues diferentes situaciones de la vida cotidiana de un adolescente, con muchos variantes, porque pues es un cómic que lleva tanto tiempo que ha tenido diferentes cambios, remezclas, le cambian los entornos y varios locos crossovers, un montón de crossovers, que es muy difícil tener registro o mencionar todos los crossovers que existen de Archie, y más que nada pues es comedia estudiantil, con un poco de romance en varios de sus episodios, aunque no en todos
el asunto romántico es el principal asunto, sino que va a haber episodios donde es más comedia, donde no se trata tanto sobre su situación romántica, y algunos otros que incluso son de cortas aventuras. Pero bueno, empecemos con un poco de la historia del cómic de Archie, del personaje. El personaje apareció inicialmente en el número 22 de Pep Comics, que en ese entonces la editorial se llamaba MLJ Comics, o sea, MLJ Comics, que pues en ese entonces era la época plateada, la era plateada de los cómics, y pues en MLJ Comics resulta que tenía pues un buen superhéroe que estaba teniendo éxito, The Shield, en el que fue de hecho el prototipo en el que se inspiraron los de Marvel para hacer su Captain America. The Shield fue la inspiración para Captain America, y pues en ese entonces era muy común que se publicaran antologías o revistas que incluyeran varias historias cortas. Entonces en este número 22 de Pep Comics, pues aparte de aparecer estas aventuras de superhéroe, pues apareció esta historia pues de un adolescente en sus desventuras, donde trata de impresionar muchas veces, sobre todo en los primeros episodios. El personaje más que nada es un tanto un fanfarrón que siempre quiere impresionar a los demás, sobre todo a las chicas con las que quiere salir. Por cierto, este personaje a ver, creo que no anoté el dato, pero el personaje de Archie está basado en un actor americano del cine de los 40s, del cine en blanco y negro, que era muy ubicado, muy famoso por hacer papeles pues de adolescente. Entonces como que imitaron esa apariencia de ese actor, y bueno, pues este cómic o estas tiras cómicas de Archie pues empezaron casi inmediatamente a tener éxito, pues porque un éxito inusitado, supongo que porque fue algo novedoso y algo diferente que no habían visto antes, ese tipo de aventuras o ese tipo de historias en el ambiente de los cómics. Tanto así que para invierno de 1942, pues se creó pues su propio cómic, su propio título independiente, que en un principio se llamaba Archie Comics, y después pues simplemente se llamó Archie. La editorial, de hecho, fue tanto el éxito de Archie Comics que para entre 1945 y 46, pues cambiaron el nombre de la editorial, pues esencialmente Archie Comics, o sea, porque ya era su emblema de la editorial, su carta fuerte, y pues mantuvo un estilo de diseño de personajes artístico pues muy similar en toda su evolución. O sea, sí hubo ciertas actualizaciones en cuanto a la vestimenta, al entorno, conforme iban pasando las épocas, y también pues hubo cambios porque en un principio Archie tenía una apariencia más de bobo, más de cómico, sí, de un personaje cómico, y ya más adelante se le dio un look un poco más, pues no más serio, pero sí más
más una apariencia más común de adolescente. Y sobre todo el artista que estableció el estilo más conocido que tenemos de cómo se dibujan los personajes en los cómics de Archie fue el Dan DeCarlo. Fue el que estableció en los 60s pues el estilo estándar prácticamente en que se estaría dibujando los personajes, los cómics de Archie, hasta junio del 2015, donde se dio pues un cambio muy importante en este título. De hecho, para el 2015 pues resulta que ya habían desde principios de los 2000 habían estado experimentando con el título de Archie, metiendo diferentes historias que rompen pues con el entorno seguro y ligero y cómico de la serie, y lo meten en algunas aventuras o en situaciones muy dramáticas, y pues cada una de estas pues variantes resultó bastante interesante para el público. Entonces uno de esos experimentos fue por ahí del 2010, donde pues contaron una historia donde pues Archie, en el futuro de Archie, una historia donde qué sucedería de adulto de este Archie, donde cambian un poco el estilo de dibujo y lo ponen un poco más realista el diseño. Entonces pues gustaron estas historias a tal punto que, y pues el estilo de dibujo que se había mantenido pues ya estaba un tanto acartonado y un poco caricaturesco ya para estas épocas. Entonces para el 2015 pues se decide reiniciar y renovar los cómics de Archie y sacar un nuevo formato de Archie, donde a todos los personajes los empezaron a dibujar pues con un aspecto más realista, y las historias eran un poco más drama y romance, aunque no dejaba de tener de repente sus momentos de comedia, pero ya tenía una historia más definida y sobre todo una historia ya más continua, porque pues en todo este tiempo los cómics de Archie pues eran episódicos, o sea, contaban una historia en un número y no tenía necesariamente que tener continuidad esa historia en el siguiente número, sino que eran simplemente como sketches, como historias por separado y sueltas que uno podía leer, que no necesitaba uno leer los cómics anteriores para saber de qué trataría la siguiente historia. Siempre cada historia era autoconclusiva, y por lo regular pues además, como suele ser con muchos personajes longevos, pues la historia de Archie, pues este personaje nunca o casi nunca envejeció ni se graduó de la escuela. O sea, a lo mejor sí hubo alguna historia, pero siempre la terminaban reseteando y siempre se mantenía entorno de estudiante preparatoria con sus amigos. Y ahora bien, vayamos a lo que son los personajes. En principio, Archie pues es el protagonista, Archie Andrews, que en Latinoamérica le cambió el nombre a Archie Gómez en los cómics de Latinoamérica. Por cierto, en Latinoamérica los cómics de Archie fueron publicados por dos editoriales. En un principio, más o menos desde los 60s hasta mediados finales de los 80s, fueron publicados por Editorial Novaro, y ya a partir de los 80s y hasta el principio de los 2000s
fueron publicados por Editorial Beat. Y pues obviamente desaparecieron estos cómics porque obviamente ambas editoriales, cada una en turno, pues desaparecieron. Editorial Nomaro desapareció, la tomó Editorial Beat, y como muchos de seguro recordarán, a mediados de los 2000 Editorial Beat también desapareció, y después de eso pues prácticamente nadie retomó la licencia de Archie, y solo ya para los 2010, pues por ahí el 2017-18, los de Kamite empezaron a publicar la nueva versión de Archie, la versión del 2015, pero pues nada más sacaron 13 números y ya hasta ahí quedó, y ya no se ha visto que vayan a publicar más números, probablemente porque no se vendió tan bien como muchos manga que venden de Kamite u otro tipo de cómics, y más que nada porque pues para muchos de las nuevas generaciones Archie pues es un personaje un tanto desconocido, porque no ha estado tan a la vista en Latinoamérica como en Estados Unidos. Entonces no mucha gente lo conoce, y muchos también pues lo ubican en su viejo formato y piensan que más de lo mismo, pero bueno, nada más para ubicarles también qué situación hay con las historietas de Archie aquí en Latinoamérica y específicamente aquí en México. Y bueno, por un lado tenemos entonces al protagonista Archie Andrews, o Archie Gómez. Y ya vi, aquí tengo la nota, que está basado en el actor adolescente Andy Hardy, que era muy famoso por hacer papeles siempre de adolescente. Entonces es como se basaron en el diseño del personaje. Una amiga que estuvo desde el primer número fue esta Betty Cooper, que en Latinoamérica la conocimos como Betty Rosas. Luego también tenemos como personaje a su mejor amigo, Jughead, que en Latinoamérica lo conocimos como Torombolo, y que de hecho eso era un sobrenombre, porque su nombre real es Forsyth P. Jones the Third, o sea, tercero. Y Latinoamérica le pusieron Godofredo Delgadillo. Más que no sé por qué, pero supongo que fue un poco como situación cómica, porque hubo historias donde pues todo el mundo se preguntaba cuál es su nombre verdadero, entonces supongo que fue una justificación de por qué ocultaría su nombre. Luego tenemos a la rival en amores de esta Betty Cooper, que es Verónica Lodge, que en Latinoamérica fue conocida como Verónica del Valle. Y bueno, características. Archie Andrews, de veras, antes de continuar, Archie Andrews pues es más que nada un tipo noble, bastante torpe, que o sea muchas veces provoca accidentes que molestan a los demás, sobre todo al padre de Verónica. Y tiene un auto viejo, y todos viven, por cierto, en el pueblo de Riverdale, y pues es prácticamente el personaje más querido en su escuela y que tiene más amigos, Archie Andrews, que por cierto tiene una banda llamada Los Archies con sus amigos. Betty Cooper es la chica
pues la chica amable, confiable, muy hábil con la herramienta. De hecho, muchas veces es la que le repara el auto a Archie, porque pues su auto es viejo y siempre se descompone. Y un tanto pues sí, o sea, tiene gustos de chico, se podría considerar antes, porque pues le gusta la mecánica, es muy deportista, pero sin embargo pues es igualmente linda, y pues obviamente es su primer interés amoroso de Archie. Sobre todo ella es más devota a Archie. Verónica Lodge, pues es la rival de Betty Cooper, de cabello oscuro, cabello negro, que es una chica que viene de afuera de Riverdale. O sea, ella no creció en Riverdale, y pues es nueva en el pueblo cuando la presentan, y pues es una hija de familia rica, y por lo tanto lleva otro estilo de vida, y a veces tiene una actitud un tanto altanera. Sin embargo, pues tiene, si bien en un principio pues no está tan interesado en Archie, pues él se gana su corazón, y pues termina siendo pues siempre interesado en Archie, aunque muchas veces se aprovecha también de las situaciones para sacarle provecho a este Archie. Jughead, se caracteriza este personaje en primera porque es flacucho y un tanto no tan atractivo. Sin embargo, es un tipo muy despreocupado, es muy glotón, y tiene de hecho la habilidad de encontrar siempre dónde conseguir la mejor comida, y también tiene, sobre todo en las últimas versiones, pues se presenta ya esta característica de Jughead, o Torombolo, de que es un tanto como que se da cuenta de todas las situaciones y todos los problemas que tienen entre sí los personajes, y pues se mantiene un tanto al margen, e incluso sabe darse cuenta de cómo son realmente las personas. Y de hecho se menciona por ahí que en algún momento su familia fue bastante rica, pero que cayeron en la desgracia, y pues ahorita pues apenas sobreviven. Y el que es rival de Archie, es muchas veces el antagonista de Archie, Reggie Mantle, que en Latinoamérica lo llamaron Carlos Martin, que pues siempre es rival de amores de Archie, sobre todo siempre anda atrás de Verónica, pero también no pierde la oportunidad de andar atrás de muchas otras chicas que se le presenten, y por lo regular tiende a ser un tanto presumido, y a veces un poco tramposo, pero no deja de ser amigo de Archie. De hecho, entre Archie, Betty, Verónica, Jughead y Reggie, son ellos 5 los que conforman la banda de los Archies. Y luego tenemos otros personajes menos relevantes como Moose Mason, que en Latinoamérica le pusieron Gorilón, que es el estereotipo del atleta torpe y muy temperamental, de cabello güero, y que suele ser muy celoso con su novia.
Cualquier chico que dé indicios de que está interesado en su novia, pues pierde los estribos y pues se porta muy amenazante con cualquier tipo que se atreva a hacerlo. Y su novia pues es Mitch Klump, o en Latinoamérica le pusieron Magda, que pues es bastante inteligente, muy independiente, pero sin embargo comparte este apego por Moose, y de hecho a veces ella termina también teniendo momentos de celos. Tenemos al estereotípico nerd del grupo, Dilton Doily o Dilton Díaz, como le pusieron en Latinoamérica. Pues nerd, geniecillo, inventor, y pues el que prácticamente le resuelve sus problemas académicos a todos, y un tanto, pues como todo estereotipo de nerd, un tanto torpe socialmente, que no sabe mucho lidiar, socializar, ni pues tiene muchos problemas obviamente para conseguir novia. Por cierto, Jochen, una de sus peculiaridades es que él de alguna manera nunca presenta interés por alguna chica en específico. Y por cierto, Jochen lo distinguimos, o Torombolo, por su gorrita que trae en la cabeza. Muchos piensan que es una corona. No es una corona. Es un tipo de gorra que hacían caseramente muchas personas en los 40s, que lo que hacían era agarrar un sombrero y le recortaban las alas del sombrero y las ponían hacia allá arriba. Por eso daba ese aspecto como de picos, como de corona. Y esos adornos que tiene en su gorro, pues son pines y botones que le solían poner a esas gorras. Entonces es una gorra, no es una corona, porque mucha gente llegará a pensar eso, y más porque el color es gris, pero en sí es una gorra recortada, un sombrero que lo convirtieron en gorra al recortarlo. Otros personajes, tenemos a Ethel Mox, que en Latinoamérica es conocida como Esther, que pues es la que siempre anda atrás de Jughead o Torombolo, y que pues es la chica menos atractiva, y también pues por lo mismo muchas veces rechazada socialmente, un tanto flaca y larguirucha, o sea, bastante alta, pero una persona bastante noble, pero que pues Torombolo o Jughead nunca ha estado interesado en nadie, y por lo mismo pues siempre le rehuye a esta Ethel o Esther. Chuck Clayton, que es pues porque con el tiempo, por cierto, los cómics de Archie pues han incluido esta diversidad étnica y de personajes en su universo. Entonces metieron al personaje afroamericano, que es Chuck Clayton, que pues en sí no tiene una personalidad destacable. Es un tipo que es un artista y que es bastante amigable. Simplemente es lo que yo recuerdo de ese personaje. Tenemos también a los maestros de la escuela, como el director, que es el señor Mr. Witherby, que en español le pusieron el señor Paz, y
La maestra que aparece en muchas de sus clases de los personajes, Miss Grundy, que en Latinoamérica le pusieron la señorita Canuta, y que por cierto es un nombre bastante, como que mucha gente le suena a este nombre, tanto así que la han llegado a usar este nombre, señorita Canuta, en varias series de televisión. eh, entonces el nombre no es tan original, o sea, ya lo hayan usado aquí en este cómic y simplemente lo han vuelto a reusar en series de televisión de comedia. Eh, Mucha gente menciona a siguiente personaje, pues por aquello de la inclusión y todo eso, porque es Kevin Keller, el personaje, el primer personaje gay del mundo de Archie, que pues esa es su característica principalmente. Realmente no he visto algún cómic donde conozca su personalidad, pero pues bueno, ahí lo menciono. Una personaje que mencionan recurrentemente y que aparece de vez en cuando y que incluso tiene su propio título es esta Cheryl Blossom, perdón, que resulta ser una chica muy atractiva que vive en el pueblo cercano o pueblo vecino, que resultaría ser el pueblo rival de Riverdale, y como personaje del pueblo rival, pues ella también es rival, pero en este caso es rival de esta Verónica. Es la rival de Verónica porque tiene más o menos las mismas características. Es de familia rica y también pues es bastante atractiva. Y pues aprovecha de hecho su atractivo para muchas veces pues salirse con la suya. Y ahora vamos con los personajes que pues se volvieron sus propios títulos, que si bien aparecieron o partieron del universo de Archie, pues se volvieron tan famosos que tuvieron sus propios títulos, empezando pues creo que por la más famosa, Sabrina Spellman, que sí es esa Sabrina la bruja adolescente, de la cual han sacado varias series. Entonces pues esta Sabrina pues es parte del universo de Archie, y de hecho sí es una bruja en estos cómics. Entonces pues de aquí se origina, y obviamente igual que en las versiones de televisión, pues ella vive con sus tías más que nada. Y también tenemos otros personajes que tuvieron una serie animada y hasta una película. Me refiero a Josie and the Pussycats, o Josie y las Gatimelódicas, que así lo tradujeron, y que pues es una banda de rock pop. Consiste en la líder Josie McCoy, esta pelirroja, que es la principal vocalista, Valerie Smith, que es la bajista y la que toca varios instrumentos de piel negra, y Melody Valentine, que por cierto a las otras protagonistas no les cambiaron de nombre en Latinoamérica. Sin embargo a Melody le cambiaron de nombre a Melodía, y tiene la peculiaridad que es una rubia un tanto despistada, pero que tiene la peculiaridad de que siempre que habla de forma rítmica o como si estuviera cantando, y se nota porque en las globos de diálogo siempre le agregan alguna nota musical para resaltar esta característica de ella. Y tenemos a su representante, Alex Cabot III, que bueno, le llaman Alex, y que suele ser un tanto
presuntuoso, pero que pues a final de cuentas es quien siempre les consigue conciertos. Y pues una rival de esta Josie y la antagonista muchas veces de la banda, Alexandra Cabot, que es la hermana de Alex, y que pues que por cierto tiene un tipo de cabello bastante peculiar, negro con una franja blanca en medio, pero que siempre pues anda tramando para molestar a Josie y su banda. Y pues en general estos son los personajes, y pues de aquí se expande el universo de Archie. Y esto nada más mencioné los personajes más recurrentes de Archie y los más relevantes porque tuvieron su propia serie, porque Josie and the Pussycats han tenido su propio cómic, y como ya saben, Sabrina Spellman pues ha tenido también su propio cómic y sus propias series. Pero existen muchos otros personajes que suelen ser recurrentes también, pero que no los mencionan tanto, o que no tienen tanta relevancia muchas veces en las historias de Archie, sino que nada más en ciertos momentos llegan a aparecer. Y bueno, pues ha sido tanto el éxito de los cómics de Archie que han tenido varias versiones alternativas que le han metido mucha imaginación para hacer historias alternas en diferentes entornos, diferentes situaciones. Y como ejemplo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, está el cómic de Little Archie, que es una versión infantil de Archie y sus amigos, todos como estudiantes de primaria, como niños, y pues por lo regular es de tono un tanto más fantasioso y de aventura, porque muchos de los episodios suelen ser de alguna aventura que Archie y su pandilla, sus amigos, se aventuran. Tenemos, por ejemplo, la variante de Archie 3000, que es una reinterpretación de Archie en un futuro ya bien avanzado, ya con tecnología pues muy extraordinaria, y con moda futurista y todo el rollo. Entonces pues es otra imaginación de Archie. Betty y Verónica tienen su propio título, de hecho, tanto en la versión vieja de Archie como en la versión más reciente de Archie. Jughead o Torombolo también tiene su propio título, en ambas versiones también. Otra variante de la historia de Archie es una que llamaron Explorers of the Unknown, donde los convierten en un equipo de héroes de acción, a todos los amigos de Archie, y pues se aventuran, hacen aventuras tipo Indiana Jones o algo así. Y también tienen su versión tipo superhéroes, donde todo el equipo de Archie y sus amigos son conocidos como los Super Teens, y todos ellos tienen superpoderes, aunque algunos están bien jalados, bien que resultan hasta cómicos muchos de sus superpoderes de los personajes, y obviamente todos aparecen con sus trajes de superhéroe. Y luego, bueno, también versionar pues las versiones donde empezaron a experimentar con realidades diferentes de Archie, más que rompían un tanto la fórmula de comedia y romántica, o que metían más drama. Por ejemplo, tenemos Life with Archie, que publicaron en el 2010, que es una historia alterna o un futuro posible donde qué pasaría si Archie
ya de adulto, se casa. Por un lado, manejan la posibilidad de que se casara con Betty, y por el otro lado, ¿qué pasaría si se casaba con Verónica? Y fueron dos sagas paralelas que manejaron por varios años y que la cerraron con con la muerte de Archie, pues muerte un tanto prematura y todo el drama alrededor de esta situación cuando muere Archie. Tenemos otro spin-off bastante raro llamado Afterlife with Archie, donde pues manejan un apocalipsis zombie en el pueblo de Riverdale, y donde todos los personajes de Archie, o la gran mayoría, se convierten en zombies, y pues lo manejan un tanto de forma cómica, cómo se convierte en zombies y cómo varios de los personajes mueren. Y como variante tuvo éxito, pues decidieron después sacar el título llamado Chilling Adventures of Sabrina, que de hecho una serie reciente está basada en ese cómic, donde pues vemos la historia o las aventuras de Sabrina mientras va madurando como bruja, pero donde pues en cada episodio se mete en aventuras un tanto de terror, todo esto ubicada en la época de los 60s. Y también pues experimentan tanto se han tomado tanta la libertad de experimentar con los cómics de Archie, que ha habido crossovers para aventar, o sea, un montón de crossovers que han habido de Archie, tanto con personajes de ficción de otros títulos, como también con personajes reales, como cantantes y artistas. Por ejemplo, tenemos The Punisher meets Archie, o sea, el Punisher conoce a Archie, y en este caso Punisher está en la cacería de Archie. Bastante raro. Luego Archie versus Predator. Los amigos, Archie y sus amigos, tienen que sobrevivir a una cacería contra Predator, cazador intergaláctico. Por ejemplo, Teenage Mutant Ninja Turtles meet Archie. Las tortugas ninja salen de fiesta con los amigos de Archie. Un crossover que no suena tan descabellado, y de hecho sería bastante pues fue bastante predecible que tenía que suceder. Es el de Archie meets Glee. No sé si recordarán esa serie de televisión musical que hay, así que donde pues adolescentes se dedican a competir cantando, haciendo presentaciones, covers de canciones, más que nada. De eso se trata esa serie de televisión, y pues resulta que hicieron este crossover con los de Glee, donde los personajes de Archie como que toman los roles de los personajes de Glee y cosas así. Luego uno bastante curioso, Archie meets Kiss, sí, la banda de metal, o de rock más bien, de hard rock, Kiss. Y pues este crossover bastante curioso, donde pues la banda de los Archies cantan con Kiss, y de hecho se agarran el atuendo y el estilo de música de Kiss, bastante chistoso. Uno bastante raro, Archie vs Sharknado, aquella serie de películas fantásticas, de esos tornados con tiburones. Archie vs Sharknado.
Está bastante chistoso ese crossover. Otro crossover, Harley and Ivy meet Betty and Verónica. Harley Quinn y Poison Ivy conocen a Betty y Verónica. Pues esta pareja de villanas del mundo de Batman, pues se enfrentan a Betty y Verónica. Qué cosas tan raras. Y por supuesto tenía que haber Archie meets Batman, donde pues sí, colabora Archie con Batman. Bastante raro el asunto. Otro crossover de chicas es Red Sonja and Vampirella meet Betty and Verónica. O sea, estas clásicas heroínas, Red Sonja y Vampirella, pues se topan con Betty y Verónica. No sé si es en equipo o se enfrentan. La verdad, ahí sí ya no he leído mucho al respecto. Uno curioso, Archie meets Flash Gordon. Ah, no manches. Donde pues el villano de Flash Gordon, el Ming, resulta que empieza a invadir la Tierra, empezando por Riverdale. Y pues obviamente ahí se aparece Flash Gordon. Y unos crossovers también con bandas de música reales como con la X. Es Archie meets the B-52s. Esta banda de rock surf clásica. Pues sí, también aparece ahí. O también otro crossover es Archie meets Ramones. ¿Cómo la ven ese crossover con esta banda de clásica de punk? Entonces bastante curiosos. Y esto solo rascando la superficie de los crossovers más notorios de Archie, porque en sí estoy seguro que existen muchísimos más crossovers de Archie. Entonces estaría interesante que también le echen un vistazo a ver qué crossovers se topan de Archie. Entonces, por creatividad, los autores de Archie no han detenido y pues le han sacado todo el jugo pues a este personaje y a su grupo. Ahora bien, aparte de cómics, como este personaje y su grupo de amigos, Archie, pues prácticamente son personajes muy queridos, muy famosos y de alguna manera siempre han estado en el gusto de la gente. Pues son una franquicia que de alguna manera siempre han sido buen material para adaptaciones a otros medios. Así, por ejemplo, les voy a mencionar algunas de las adaptaciones que se han hecho de Archie, empezando por las adaptaciones animadas. Empezamos por Filmation, que hizo la adaptación en animación en el 68 con The Archie Show, y que a partir de The Archie Show sacó como otros 3 variantes del programa, donde presentaba videos musicales, algunos sketches cómicos, algunas historias cortas. De hecho, gracias a este show es que se creó este tema musical que fue un hit cantado por los Archies, el famoso tema de Sugar Sugar de los Archies. De aquí salió de Archie Show. Entonces también para que vean incluso en la vida real cómo tuvieron un éxito musical. Y después, con el éxito, bueno, moderado éxito que tuvo las series de Archie, pues se animaron en el 1970 los de Filmation a sacar pues Sabrina de Teenage Witch, y me refiero a esta versión animada. Y en esta misma época los de Hanna-Barbera pues se animaron a hacer Josie and the Pussycats, la serie de los otros personajes de
el universo de Archie, también en 1970. Y pues así, pues los 70s tuvieron estas series animadas, y pues pasó bastante tiempo, y ya para 1987 Dick sacó la serie de New Archies, que era una serie bastante curiosa porque no era como Little Archie, que eran la versión infantil de Archie y sus amigos, sino que aquí los pusieron en un punto intermedio donde Archie y sus amigos están más bien en la secundaria, o sea, pues en la pubertad de ellos, cuando apenas pues empiezan a tener sus primeras relaciones románticas. Pues aquí los manejan como esta transición de niños a adolescentes. Entonces esta serie se ubica más o menos en esa edad de los personajes de Archie Comics. Luego hubo una serie en 1999 llamada Archie's Weird Mysteries, también de Dick, en 1999, que como que tomaron el formato de Scooby-Doo y pues Archie y sus amigos se dedicaban más o menos a lo mismo, a resolver misterios. Y supongo que con el éxito de la versión live action de Sabrina, pues los de Dick se sacaron en 1999 Sabrina The Animated Series, que pues más o menos retomaba a esta bruja bastante popular. Y en live action ahora tenemos que, por ejemplo, en 1990 la cadena de televisión NBC sacó la película Archie to Riverdale and Back Again. Me acuerdo que yo la vi, esta película, en VHS, y está curiosa, no es lo mejor que vayas a ver, pero pues está entretenida. En este caso la historia se ubica cuando ya todos los personajes del mundo de Archie pues ya son adultos, y pues este Archie está comprometido con otra chica que no es ni Betty ni Verónica, y de hecho Archie estuvo fuera de Riverdale estudiando para abogado, y pues resulta que regresa a Riverdale, y pues todos los asuntos que habían quedado pendientes al alejarse de Riverdale pues se reavivan, y pues se reaviva esta relación de Archie con Betty y Verónica. Y aparte también aparece este Jughead o Torombolo, que él ya está casado y hasta tiene un hijo. Este lado ahí sí como que no queda o no calza bien también con ese personaje. Y bueno, también recordemos para el 96, de la cadena de televisión ABC, pues salió la famosa y muy popular serie Sabrina de Teenage Witch, que con la actriz Melissa Joan Hart, que obviamente pues fue todo un hitazo, y sobre todo que supo explotar bien el lado cómico de este personaje de Sabrina, con este aspecto pues de ser una bruja. Y sobre todo pues quién no olvidará los chistes de su gato Salem. Y pues una versión un tanto más moderna de Sabrina, pero seguramente muchos cuando vieron esta serie no supieron que el personaje había salido precisamente de los cómics de Archie. Entonces pues esta Sabrina, de hecho la Sabrina de los cómics tiene otra apariencia, de este cabello blanco y corto. Entonces pues sí es también por eso a lo mejor no la relacionan. Para el 2001 los de Universal y los de MGM sacaron una película de Josie and the Pussycats. La verdad no la he visto, pero por los trailers que llegué a ver
como que está medio rara, como que este se siente más como película de Spice Girls o algo así, más que como película basada en un cómic. Y pues una serie que últimamente ha sido bastante popular es la serie de Riverdale, que se estrenó en 2017 para la cadena de televisión CW o CW. Esta serie, que está basada en la versión más reciente de los cómics de Archie, pero que se toma sus libertades, y por lo regular esta serie, por lo que he sabido, tiende a ser más melodramática, más de suspenso. O sea, pues tiende a ser más tipo telenovela y drama. Entonces, pues esta versión pues normalmente no es una comedia. Sí tiene sus momentos cómicos, pero en general es más drama, sobre todo esta de Riverdale, y donde aparecen pues la mayoría de los personajes del mundo de Archie. Y por último, la serie más reciente, llamada Chilling Adventures of Sabrina, o que en Latinoamérica le pusieron El Mundo Oculto de Sabrina, y que seguramente muchos ya habrán visto que está disponible en Netflix, y que esta la crearon o la lanzaron en 2018 y la produjo Warner Bros. Y pues está basada en el cómic del mismo nombre, Chilling Adventures of Sabrina, donde pues son aventuras así medio de terror, con este personaje ya bien conocido de esta bruja de Sabrina. Entonces pues es otra variante de este personaje. Y pues ya con esto pues ya nada más empiezo a cerrar este podcast, donde pues a final de cuentas les he dado un poco el panorama de todo el universo de Archie Comics, el mundo de Archie, y que de hecho yo en mi adolescencia llegué a coleccionar cómics de Archie, sobre todo los de Editorial Vid, que los publicaban, eran impresos en papel periódico, con unas portadas medio chafitas. De hecho, el tamaño del cómic era bastante pequeño, más pequeño que el formato original en que publican los cómics allá en Estados Unidos, pero que al menos tenía bastantes páginas cada número de estos cómics publicados por Editorial Vid. Entonces pues de ahí fue que, y que pues solía ver de niño de vez en cuando un cómic de Archie, pues fue como me familiaricé con estos cómics, y el que a final de cuentas a lo mejor puede resultar bastante bobo o simplón, esto del universo de Archie, pero la verdad es que es una buena alternativa para leer otro tipo de cómic, más allá de lo que nos tienen acostumbrado la mayoría de los editoriales de cómic en Estados Unidos. Entonces, y tiene sus buenos episodios de comedia, y pues simplemente, al menos por ejemplo, échense los crossovers, que han de ser bastante divertidos y hasta graciosos. Entonces nada más para que le den una leída. Y pues lo que sí es que notarán luego el cambio de estilo y de estética en los personajes cuando se trata de episodios de los 40, 50, 60 y los episodios más recientes, porque obviamente cambió mucho el estilo, el dibujo y la ambientación de los personajes, pero que a final de cuentas valen la pena leerlos. Incluso las versiones más recientes, con todo y que tiene drama, tiene un muy buen desarrollo de historia,
y y de alguna manera respeta la esencia de todos los personajes de este mundo de los personajes de Archie. Y pues es una forma de tener una historia que puede ser una comedia romántica, pero que en vez de ser tan dramática como suelen ser muchas historias tipo telenovela casi de este género, pues esta es un aproximamiento más ligero, más cómico, menos dramático, sobre todo los cómics clásicos. Entonces, pues por eso valen la pena, porque son consistentemente el mismo tipo de historias que vas a encontrar en cada cómic de Archie, y que pues a lo mejor es el tipo de historias que puedes leer casualmente cuando a lo mejor estás harto de leer historias que tienden a ser muy de tensión, de estrés, de todo esto, y que simplemente tengas una historia ligera que te relaje y que te divierta con chistes muy simples. Entonces, pues esta es mi recomendación y un poco una introducción y un panorama de lo que pues son los cómics de Archie, y espero pues que con esto les sirva para conocer este tipo de cómics, y pues que le den un chance, que lean algunos cuantos y tal vez encuentren algunos que sean de su agrado, que sean divertidos. Y bueno, con esto pues cierro este episodio, así que vamos al audio de cierre y regreso. Y pues este ha sido el episodio 145 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo, y aún más gracias por dejar sus likes y por aquellos que dejan sus comentarios. Y por cierto, hablando de likes y comentarios, pues hay que mencionar, como de costumbre, a los que dejan sus likes. Por un lado, en Facebook, a Jorge Cruz, que dejó su like ahí en la página de la nerdulería, y a Hakuso Ra, a Gold21 y Yuki Soto y Ale Marcells, que dejaron sus likes en la página de iVoox del podcast de Poco Común, y que fue si recordarán, en la emisión del podcast de revistas de anime, que fue el episodio 144. Gracias por sus likes, gracias a aquellos que han compartido, pues que comparten este podcast. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters como La Podcastería y Encode. Ambos los encuentran en Facebook, Podcastería y Encode. Así busquen estos colectivos donde pues compartimos diferentes podcasters nuestro contenido. Les recuerdo que este podcast se publica en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Entonces, para que lo busquen en cualquiera de sus plataformas favoritas, y también que pues se publica en formato de video este podcast, con varios días de diferencia, prácticamente el fin de semana, porque este podcast se publica los martes y la versión en video se publica por lo regular entre sábado y domingo en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen así el canal de YouTube Nerdulería, y que este podcast también pertenece pues a la Nerdulería. Busquen Nerdulería en Facebook y en Twitter también, aparte del canal de YouTube de Nerdulería. Y pues ya nada, les recuerdo que tengo también streamings en vivo donde juego videojuegos de todo tipo, sobre todo juegos retro, en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, todo de corrido y con la letra Z al final, Sorcerer Z. Ahí búsquenme en Twitch, donde te transmito en vivo
estos gameplays los miércoles y domingos a las 10 de la noche hora central de México. Y también chequen mi canal de YouTube, Sorcerer Z, Sorcerer espacio, la palabra Z. Busquen así el canal, donde tengo tanto estos streams como muchos otros videos. Entonces también para que los chequen. Y bueno, pues gracias por escucharme, por compartir el audio, pues simplemente por seguirme. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.